Imagina que hoy es un día normal. Te despiertas, enciendes el teléfono y en los primeros 5 segundos sabes que algo está profundamente mal. Las notificaciones no son de redes sociales, son alertas de emergencia nacional. Los canales de televisión emiten el mismo mensaje en bucle. Los cajeros automáticos no funcionan. Las gasolineras tienen colas de 2 kilómetros. Y en el horizonte, sobre alguna ciudad que conoces por su nombre, se eleva una columna de humo que no debería existir. No es un simulacro, no es una película. Es el principio de algo que la humanidad lleva décadas temiendo y para lo que nadie, absolutamente nadie, te ha preparado de verdad. La historia está llena de civilizaciones que creyeron estar a salvo. Creyeron que la diplomacia aguantaría, que los tratados protegerían, que la distancia geográfica los blindaría. Los ciudadanos de Dresde se acostaron una noche de febrero de 1945, convencidos de que su ciudad, por su valor cultural, jamás sería bombardeada. En menos de 48 horas, 25.000 personas habían muerto y una de las ciudades más bellas de Europa era un campo de escombros ardiendo. Los habitantes de Hiroshima escucharon el avión pero no le dieron importancia. Era solo uno. Un único avión no podía representar ningún peligro serio. Tenían razón durante exactamente 43 segundos más. Hoy, el mundo está más cerca del umbral de un conflicto global que en cualquier otro momento desde la crisis de los misiles de Cuba. Los expertos en seguridad internacional no hablan ya de si es posible, sino de cuándo y dónde comenzará la fractura definitiva. Las potencias nucleares han modernizado sus arsenales. Los conflictos regionales se han multiplicado como grietas en el hielo antes de que se rompa. Y mientras los gobiernos ensayan protocolos que nunca te explicarán en detalle, tú sigues viviendo como si esa columna de humo en el horizonte fuera siempre el problema de otro. Pero la geografía del caos no respeta suposiciones. Lo que separa a los que sobreviven de los que no es la suerte, ni el dinero, ni tener el búnker perfecto. Es el conocimiento. Es saber exactamente qué hacer en los primeros minutos, las primeras horas, los primeros días. Es entender cómo piensan las poblaciones en pánico, cómo colapsan los sistemas que das por garantizados y qué recursos invisibles tienes ahora mismo a tu alrededor que podrían salvarte la vida. Las personas que sobrevivieron a los peores conflictos del siglo XX no eran superhéroes, eran personas ordinarias que en el momento crítico sabían algo que los demás ignoraban. Esta es esa información. Son las 7:42 de la mañana de un martes cualquiera. El café está caliente, el tráfico es el de siempre, y tu mayor preocupación es si llegarás tarde a una reunión. Entonces tu teléfono emite un sonido que nunca antes había hecho, un tono grave y sostenido que no reconoces como ninguna de tus notificaciones habituales. La pantalla muestra 3 palabras en mayúsculas. Alerta de emergencia nacional. En la televisión del bar de la esquina, el presentador ha dejado de hablar del tiempo. Su rostro ha cambiado. Y en ese instante preciso, aunque todavía no lo sabes con certeza, tu vida anterior ha terminado. Este no es un escenario de ciencia ficción. Es una reconstrucción compuesta de patrones reales documentados en cada conflicto mayor del siglo XX y del siglo XXI. Cuando Polonia fue invadida en 1939, los ciudadanos de Varsovia tardaron horas en comprender lo que estaba ocurriendo, porque la información llegaba fragmentada, contradictoria y cargada de rumores.
Cuando comenzó el bloqueo de Leningrado en 1941, muchos residentes pensaron que duraría semanas. Duró 872 días. La brecha entre lo que la gente cree que ocurrirá y lo que realmente ocurre en las primeras horas de un conflicto de gran escala es precisamente donde se decide quién sobrevive y quién no. Esa brecha tiene un nombre: la parálisis de la incredulidad. La parálisis de la incredulidad es el fenómeno psicológico más letal en situaciones de emergencia colectiva. El cerebro humano, ante una amenaza que supera sus marcos de referencia habituales, no activa el modo de supervivencia de inmediato. Lo que hace primero es buscar explicaciones normales para lo anormal. Busca confirmación de que todo tiene una explicación razonable, que es un error, que es temporal, que alguien más se está encargando. Los investigadores que estudiaron el comportamiento de los supervivientes del atentado de las Torres Gemelas en 2001 encontraron que la mayoría de las personas que estaban en los edificios tardaron entre 6 y 12 minutos en comenzar a evacuar, no porque no pudieran, sino porque esperaban instrucciones, confirmación, señales claras de que la situación era realmente tan grave como parecía. En un conflicto de escala bélica, esos minutos se convierten en la diferencia entre vivir y no hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre exactamente en las primeras horas de un conflicto armado de escala global? Los sistemas colapsan en un orden predecible y documentado que muy pocos conocen. Primero caen las comunicaciones digitales, saturadas por el pánico colectivo o interrumpidas deliberadamente como táctica de guerra. Las redes móviles se sobrecargan en minutos cuando millones de personas intentan llamar simultáneamente a sus seres queridos. Después llega el caos financiero. Los cajeros dejan de dispensar efectivo, los pagos digitales fallan y en cuestión de horas el efectivo físico se convierte en el único medio de intercambio funcional. A esto le sigue el vaciado masivo de supermercados y farmacias, un proceso que en situaciones de crisis documentadas como los huracanes Katrina o María, o durante los primeros días de la pandemia de 2020, tomó entre 2 y 6 horas en vaciar completamente las estanterías de productos esenciales. Y finalmente, el colapso del orden público, que no ocurre de golpe, sino en oleadas progresivas, a medida que las autoridades se ven desbordadas. Hollywood te ha enseñado que en este momento aparece el héroe con el plan perfecto, que el gobierno activa protocolos infalibles, que hay refugios señalizados donde la gente espera ordenadamente, con mantas y agua caliente. La realidad documentada de cada conflicto civil o bélico mayor de la historia moderna dice exactamente lo contrario. Los planes de emergencia gubernamentales están diseñados para proteger infraestructuras críticas y la continuidad del Estado, no para garantizar tu supervivencia individual. Los refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial, en ciudades como Londres o Berlín, eran insuficientes para la población real desde el primer día. En Sarajevo, durante el asedio de 1992 a 1996, una ciudad moderna y europea con calefacción central, agua corriente y supermercados bien abastecidos, los ciudadanos tardaron apenas 72 horas en descubrir que absolutamente nada de la infraestructura que daban por garantizada seguía funcionando. 72 horas. 3 días. Eso nos lleva al error más peligroso que comete la gran mayoría de personas cuando imagina este escenario: creer que habrá tiempo para prepararse después de que empiece.
Esta creencia no es irracional, es simplemente el resultado de nunca haber visto colapsar un sistema de suministro en tiempo real. La ilusión de que las tiendas estarán abiertas mañana, de que el agua del grifo seguirá fluyendo pasado mañana, de que la gasolina seguirá disponible la semana que viene, es precisamente el tipo de suposición que ha matado a más personas en conflictos modernos que ningún armamento convencional. No por ingenuidad, sino por una confianza absolutamente comprensible en sistemas que llevan décadas funcionando sin interrupción y que por esa misma razón parecen irrompibles. Pero los sistemas frágiles no avisan antes de romperse. La pregunta correcta no es si estás preparado para una guerra. La pregunta correcta es esta: si ahora mismo, en este momento, los sistemas que sostienen tu vida cotidiana dejaran de funcionar de forma simultánea, ¿cuántas horas sobrevivirías cómodamente con lo que tienes en casa? No con lo que podrías comprar, no con lo que alguien podría traerte, con lo que tienes ahora mismo, en este instante. La mayoría de las personas en países desarrollados tiene entre 1 y 3 días de agua potable, almacenada de forma accesible, entre 2 y 5 días de comida, que no requiere refrigeración ni cocción, y exactamente 0 planes de acción para el momento en que las comunicaciones fallen. Esta no es una crítica, es un diagnóstico compartido por la inmensa mayoría de la población urbana moderna, incluidos muchos de los expertos que estudian estos fenómenos. Lo que las investigaciones sobre supervivencia en conflictos armados revelan de forma consistente es que el factor decisivo no es el dinero, no es la fuerza física, no es siquiera la ubicación geográfica inicial. Es la velocidad y la calidad de las decisiones tomadas en las primeras horas. Las personas que sobrevivieron al asedio de Leningrado, al bombardeo de ciudades europeas durante la Segunda Guerra Mundial, a los conflictos en los Balcanes en los años 90 y a docenas de otros escenarios de colapso documentados, compartían un rasgo común que los investigadores han identificado repetidamente. Actuaron antes de tener certeza completa de lo que estaba ocurriendo. No esperaron confirmación oficial. No esperaron que la situación se aclarara sola. Tomaron decisiones imperfectas, con información incompleta. Y esa disposición a actuar en la incertidumbre fue, estadísticamente, el rasgo que más frecuentemente separó a los supervivientes del resto. El día que todo cambia no avisa, pero tú puedes estar listo antes de que llegue. 72 horas. Ese es el número que los expertos en gestión de crisis, los analistas militares y los investigadores de supervivencia en conflictos armados repiten una y otra vez cuando se les pregunta cuál es el período más crítico tras el estallido de un conflicto de gran escala. No una semana, no un mes. 72 horas, las primeras 72 horas, son estadísticamente el período donde se concentra el mayor porcentaje de muertes civiles evitables en cualquier colapso social documentado. No porque sean las más violentas necesariamente, sino porque son las horas en que la mayoría de las personas toma las peores decisiones posibles, impulsadas por el pánico, la desinformación y la suposición de que el caos es temporal. Entender qué hacer en esa ventana no es una ventaja menor. Es la diferencia entre estar vivo al cuarto día o no estarlo. La primera prioridad absoluta en las primeras horas no es la comida, no es el dinero y no es, como Hollywood insiste en sugerir, encontrar un arma. La primera prioridad es la información verificable. En un conflicto de escala bélica, la desinformación se convierte en un arma tan letal como cualquier explosivo.
Los rumores se propagan a una velocidad exponencialmente mayor que los hechos contrastados, y actuar sobre información falsa en las primeras horas puede llevarte directamente hacia el peligro en lugar de alejarte de él. Durante el caos inicial del bombardeo de Londres en 1940, las autoridades documentaron decenas de muertes civiles causadas directamente por rumores sobre rutas de evacuación falsas o refugios inexistentes. La regla es contraintuitiva, pero crítica. Antes de moverte, antes de decidir cualquier cosa, dedica tiempo a verificar la información desde múltiples fuentes independientes. Una radio de pilas sintonizada en emisoras oficiales es, en este momento, más valiosa que cualquier otro objeto en tu hogar. La segunda prioridad es igualmente contraintuitiva para la mente occidental moderna. No te muevas a menos que sea absolutamente necesario. El instinto de huir, de ponerse en movimiento, de hacer algo físico y visible, es poderoso y comprensible, pero los datos históricos son brutalmente claros al respecto. En cada conflicto urbano documentado del siglo XX, las carreteras y vías de salida de las ciudades se convirtieron en trampas mortales en las primeras horas. Las autopistas que rodean Sarajevo durante el asedio de los años 90 estaban cubiertas de vehículos abandonados, de personas que intentaron huir y se encontraron atrapadas bajo fuego, en campo abierto, sin posibilidad de retroceder. Los refugiados que intentaron salir de Alepo durante los peores momentos del conflicto sirio sufrieron tasas de mortalidad significativamente más altas que aquellos que permanecieron en refugios urbanos improvisados. Moverse requiere combustible, exposición y tiempo. Quedarse requiere agua, comida y un plan siempre supera al movimiento sin dirección. Si la situación en tu ubicación inmediata es relativamente segura, las primeras 2 horas deberían dedicarse a un protocolo específico que los expertos en preparación civil denominan el inventario de recursos críticos. Esto significa catalogar de forma sistemática todo lo que tienes disponible: agua almacenada y fuentes de agua cercanas, alimentos no perecederos, medicamentos, especialmente los de uso crónico, herramientas básicas, fuentes de luz alternativas y cualquier medio de comunicación que funcione sin depender de la red eléctrica o de Internet. Este inventario no es un ejercicio burocrático. Es el mapa de cuánto tiempo tienes para tomar decisiones sin presión de escasez inmediata. Cada hora de agua segura que tienes almacenada es una hora más para pensar con claridad en lugar de actuar desde el pánico. Cada día de comida es un día menos de desesperación que nubla el juicio. El tercer error fatal que comete la mayoría de las personas en las primeras horas es igualmente predecible y documentado: agotar los recursos de comunicación intentando contactar a todos sus seres queridos simultáneamente. Cuando las redes colapsan por saturación, cada intento fallido de llamada consume batería, tiempo y energía mental. El protocolo correcto, validado por organizaciones de gestión de emergencias en docenas de países, es designar un único punto de contacto externo, idealmente alguien ubicado fuera de tu área de conflicto inmediato, y comunicarse únicamente con esa persona para centralizar y redistribuir información sobre el paradero y estado de todos los miembros de la familia. Los mensajes de texto tienen una tasa de entrega significativamente mayor que las llamadas de voz cuando las redes están saturadas porque consumen menos ancho de banda, y los mensajes cortos, concretos y con información de ubicación precisa son infinitamente más útiles
que las llamadas largas cargadas de angustia emocional, pero sin datos accionables. Las horas entre la 12 y la 24 traen consigo un fenómeno que los psicólogos especializados en trauma colectivo han documentado en prácticamente todos los conflictos modernos: la falsa normalización. Es el momento en que, si no ha habido violencia directa en tu entorno inmediato, el cerebro comienza a relativizar la amenaza, a buscar señales de que quizás todo se está estabilizando, a relajar el estado de alerta. Esta falsa normalización ha matado a más personas que el pánico inicial en incontables situaciones de crisis. Es precisamente la ventana de tiempo en que los civiles de Dresde salieron a las calles creyendo que lo peor había pasado, justo antes de la segunda oleada de bombardeos. La regla es incómoda pero necesaria. En las primeras 72 horas, ninguna calma es permanente hasta que fuentes múltiples y verificables lo confirmen durante un período sostenido de tiempo. Entre las horas 24 y 48, si las condiciones lo permiten, entra en juego la tercera dimensión crítica de la supervivencia temprana: la seguridad del refugio. No se trata de construir un búnker improvisado, ni de sellar herméticamente una habitación con cinta adhesiva, imagen favorita del cine catastrofista. Se trata de evaluar con criterios concretos si tu ubicación actual es defensivamente viable para los próximos días. Los criterios son los mismos que han usado poblaciones civiles en conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Distancia de objetivos estratégicos como instalaciones militares, plantas de energía, nodos de comunicación y centros gubernamentales. Solidez estructural del edificio frente a ondas expansivas. Acceso a agua independiente de la red pública y capacidad de mantener una temperatura viable sin depender de sistemas de calefacción o refrigeración centralizados. Si tu refugio actual falla en 2 o más de estos criterios, el período entre las horas 24 y 48 es el momento óptimo para considerar el movimiento, no antes. Las últimas horas de esa ventana crítica, entre las 48 y las 72, son el momento en que los supervivientes más exitosos de conflictos históricos hacían algo que parece simple, pero que requiere una disciplina mental extraordinaria bajo presión: documentar y planificar a medio plazo. Evaluar los recursos disponibles frente al consumo proyectado. Identificar fuentes de reabastecimiento potenciales. Establecer rutinas de seguridad. Y, fundamentalmente, tomar conciencia de que el conflicto no terminará mañana. Los civiles que sobrevivieron a los asedios más prolongados de la historia moderna, desde Leningrado hasta Sarajevo, compartían una característica mental que los investigadores han identificado repetidamente. Aceptaron la nueva realidad con una velocidad que el resto no fue capaz de igualar. No la negaron, no esperaron que alguien viniera a resolverla. La incorporaron como el nuevo marco dentro del cual debían operar. 72 horas. Esa es la ventana. Y lo que hagas dentro de ella lo cambia absolutamente todo. El cuerpo humano puede sobrevivir aproximadamente 3 semanas sin comida. Puede sobrevivir aproximadamente 3 días sin agua. Esta asimetría brutal es el hecho fisiológico más importante que debes interiorizar cuando piensas en supervivencia a largo plazo en un conflicto de escala global, porque define con precisión matemática cuál de los dos problemas matará primero y con qué urgencia debe ser resuelto. En un conflicto armado moderno, los sistemas de distribución de agua potable son objetivos militares prioritarios, no por crueldad arbitraria,
sino porque su destrucción es estratégicamente devastadora para la moral y la capacidad de resistencia de la población civil. Los bombardeos sobre infraestructura hídrica de Bagdad en 1991 dejaron a una ciudad de millones de personas sin agua potable en menos de 48 horas. Lo mismo ocurrió en Belgrado en 1999, en Trípoli en 2011 y en docenas de otros escenarios urbanos en conflictos recientes. El agua no es un recurso secundario, es el primer campo de batalla de la supervivencia civil. La cantidad mínima de agua potable que un ser humano adulto necesita para sobrevivir, sin considerar higiene ni cocción de alimentos, es de aproximadamente 3,5 litros por día en condiciones de temperatura moderada. En condiciones de estrés físico elevado, calor o enfermedad, esa cifra puede duplicarse o triplicarse. Traducido a términos prácticos, si tienes almacenados en casa 20 litros de agua embotellada en el momento en que comienza el conflicto, tienes entre 5 y 6 días de supervivencia hídrica básica para una sola persona. Para una familia de personas, esos 20 litros representan poco más de un día. Esta es la realidad que la mayoría de los hogares urbanos occidentales enfrentaría en las primeras horas de un colapso de infraestructura, y es una realidad que los expertos en preparación civil llevan décadas señalando sin demasiado éxito ante una población que da el agua del grifo por absolutamente garantizada. Pero el agua del grifo no desaparece instantáneamente en todos los escenarios. En muchos conflictos documentados, el suministro continúa de forma intermitente durante días o incluso semanas antes de colapsar definitivamente. Esta ventana es crítica y debe aprovecharse de forma sistemática. El protocolo validado por organizaciones de emergencia civil en países con alta cultura de preparación, como Suiza, Finlandia o Israel, es sencillo pero requiere materiales preparados de antemano. Llenar inmediatamente todas las bañeras, cubos, ollas y cualquier recipiente disponible en el momento en que el suministro todavía funciona, porque no hay forma de saber cuándo se interrumpirá definitivamente. Adicionalmente, el agua de los calentadores domésticos de almacenamiento, ese depósito metálico que tienes en el cuarto de instalaciones y al que probablemente no has prestado atención en años, contiene típicamente entre 80 y 200 litros de agua, que aunque no sea potable directamente, puede purificarse. Es un recurso invisible que la mayoría de las personas nunca consideraría. La purificación del agua es donde Hollywood y la realidad divergen de forma más dramática. Las películas sugieren filtros de supervivencia sofisticados, pastillas especiales y tecnología de emergencia. La realidad documentada de cómo poblaciones civiles en conflicto han resuelto este problema durante décadas es considerablemente más accesible. La ebullición sostenida durante un mínimo de 1 minuto o 3 minutos a altitudes superiores a 2.000 metros elimina prácticamente la totalidad de patógenos biológicos presentes en agua de origen dudoso. La lejía doméstica estándar sin perfume ni aditivos, aplicada en una proporción de 8 gotas por litro de agua relativamente clara, proporciona desinfección química efectiva tras un período de espera de 30 minutos. Estas dos técnicas, documentadas y validadas por organismos de salud internacionales, han sido la base de supervivencia hídrica en incontables conflictos desde la Segunda Guerra Mundial hasta los más recientes. No requieren equipamiento especial, requieren conocimiento previo. El problema de la alimentación presenta una estructura diferente
pero igualmente predecible en su evolución temporal. A diferencia del agua, cuya ausencia mata en días, la escasez de alimentos opera en una escala de tiempo que permite mayor planificación si se actúa con rapidez. El primer error sistemático que cometen las personas en las primeras horas de un colapso alimentario es ir al supermercado. Es el peor momento posible para hacerlo, cuando las tiendas ya están siendo vaciadas por el pánico colectivo, cuando el tráfico hace los desplazamientos peligrosos y lentos, y cuando la competencia por recursos escasos puede generar situaciones de violencia. El segundo error es consumir inmediatamente los alimentos frescos refrigerados, pensando que se estropearán, sin considerar que la nevera mantiene temperatura segura durante horas sin electricidad y el congelador durante 48 horas si permanece cerrado. Gestionar la secuencia de consumo de alimentos según su vida útil real es una habilidad que puede extender significativamente el período de autonomía alimentaria. Las lecciones más valiosas sobre alimentación en conflicto prolongado no provienen de manuales de supervivencia modernos, sino del estudio directo de cómo poblaciones civiles resolvieron este problema en situaciones históricas extremas. Durante el asedio de Leningrado, que se extendió desde 1941 hasta 1941, los habitantes de la ciudad desarrollaron y documentaron un catálogo extraordinario de fuentes alimentarias alternativas urbanas. El cultivo de vegetales en cualquier superficie disponible, incluyendo tejados y patios interiores, la extracción de nutrientes de cortezas de árboles específicos, el uso de aceite de linaza industrial como suplemento calórico y el aprovechamiento de plantas silvestres comestibles que crecían en los parques y márgenes de la ciudad. No era gastronomía, era ingeniería nutricional de emergencia, aplicada por civiles ordinarios bajo presión extrema, y funcionó lo suficiente para que una fracción significativa de la población sobreviviera a uno de los asedios más prolongados y devastadores de la historia moderna. En un entorno urbano contemporáneo, las fuentes alimentarias alternativas son más abundantes de lo que la mayoría imagina, pero requieren conocimiento previo para ser identificadas y aprovechadas de forma segura. Los parques urbanos contienen en su mayoría especies vegetales con valor nutricional documentado, dientes de león completamente comestibles en todas sus partes, ortigas ricas en hierro y vitaminas cuando se cocinan, y en muchas ciudades europeas, morales, manzanos o perales ornamentales que producen fruta real. Los jardines privados representan una fuente potencial de intercambio en economías de trueque que emergen invariablemente en conflictos prolongados. Y el conocimiento de técnicas básicas de conservación de alimentos, el salado, el vinagrado y el secado, técnicas que fueron estándar universal antes de la refrigeración moderna y que siguen siendo completamente efectivas, puede multiplicar por varios factores la vida útil de recursos alimentarios frescos obtenidos de forma irregular. Hay un principio que unifica toda la gestión de agua y alimentos en un escenario de conflicto prolongado, y es un principio que los supervivientes de los asedios más largos de la historia moderna articularon de forma repetida en sus testimonios posteriores. La diferencia entre sobrevivir y no hacerlo no estaba determinada por quién tenía más recursos en el momento inicial, sino por quién supo hacer durar más lo que tenía mientras construía nuevas fuentes. Racionar con inteligencia, diversificar las fuentes de obtención, conservar con técnicas probadas
y compartir estratégicamente dentro de una red de confianza. Estas acciones, documentadas en Leningrado, en Sarajevo, en el Berlín de la posguerra y en decenas de otros escenarios de escasez extrema, son la arquitectura real de la supervivencia alimentaria en un mundo roto. No el almacén perfecto, no el equipo ideal. La adaptación constante e informada a una realidad que cambia cada día. Existe una pregunta que los analistas militares, los expertos en gestión de crisis y los investigadores de supervivencia civil responden de forma unánime cuando se les pregunta cuál es el factor geográfico más determinante en la supervivencia durante un conflicto armado de gran escala. No es el país en el que vives, no es si tienes montañas cerca o acceso al mar. Es una pregunta mucho más concreta y más inmediata. ¿A cuántos kilómetros estás de un objetivo estratégico? Esta pregunta, aparentemente simple, encierra una lógica militar que ha guiado los patrones de bombardeo y destrucción en todos los conflictos modernos documentados. Y comprenderla puede literalmente determinar si tu ubicación actual es relativamente segura, o si estás viviendo sobre un blanco potencial sin saberlo. La geografía de la supervivencia no es aleatoria. Sigue reglas predecibles que han permanecido notablemente consistentes desde los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial hasta los conflictos del siglo XXI. Los objetivos estratégicos en un conflicto armado moderno siguen una jerarquía documentada que los planificadores militares de todas las potencias reconocen y aplican con variaciones menores. En el nivel más alto se encuentran las instalaciones nucleares y los centros de comando militar. Después vienen las infraestructuras energéticas críticas, plantas eléctricas, refinerías, nodos de distribución de combustible. El tercer nivel incluye los centros de comunicación, las instalaciones de transporte estratégico, como puertos y aeropuertos de uso militar, y los puentes sobre vías fluviales principales. En un cuarto nivel aparecen las concentraciones industriales de producción de defensa y los grandes centros logísticos. Si trazas un radio de entre 5 y 15 kilómetros alrededor de cualquiera de estas instalaciones en tu región, estás dibujando las zonas de mayor riesgo estadístico en un escenario de conflicto. Este ejercicio, que cualquier persona puede realizar con un mapa y conocimiento básico de su entorno, es el primer paso real de evaluación geográfica de supervivencia. Las ciudades grandes presentan un perfil de riesgo fundamentalmente diferente al de los entornos rurales o las ciudades pequeñas. Y esa diferencia no funciona siempre en la dirección que la intuición sugiere. Las grandes metrópolis concentran infraestructura estratégica, centros gubernamentales, nodos de comunicación y capacidad logística que las convierten en objetivos prioritarios en cualquier conflicto de escala nacional o global. Pero también ofrecen algo que el entorno rural no puede proporcionar en las primeras fases de un conflicto: masa crítica de recursos humanos, estructuras físicas de protección, redes de suministro aunque dañadas parcialmente funcionales, y la presencia de servicios de emergencia, aunque saturados. El análisis histórico sugiere que la variable crítica no es el tamaño de la ciudad, sino su perfil estratégico específico. Coventry fue devastada en 1940 precisamente por su concentración industrial. Ciudades universitarias o turísticas de tamaño comparable sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial, con daños mínimos, porque no representaban valor estratégico militar significativo. El entorno rural, que en el imaginario popular aparece como el refugio natural durante un conflicto,
presenta ventajas reales, pero también vulnerabilidades sistemáticamente subestimadas. Las ventajas son evidentes: menor concentración de objetivos estratégicos, mayor acceso a fuentes de agua natural, posibilidad de cultivo de alimentos y distancia física de los principales focos de violencia urbana. Pero las vulnerabilidades son igualmente reales y documentadas. El entorno rural depende de cadenas de suministro de combustible y electricidad que colapsan con la misma rapidez que en las ciudades, pero con menor capacidad de sustitución local. La atención médica de emergencia, ya escasa en zonas rurales en tiempos normales, prácticamente desaparece en situaciones de conflicto. Y la dispersión geográfica que hace el entorno rural más seguro frente a bombardeos, lo hace simultáneamente más vulnerable frente a grupos armados irregulares, un factor que ha sido determinante en prácticamente todos los conflictos contemporáneos, desde los Balcanes hasta el Sahel africano. El campo no es automáticamente más seguro, es diferentemente peligroso. La decisión de quedarse o moverse, de permanecer en la ubicación actual o intentar desplazarse hacia un lugar percibido como más seguro, es probablemente la decisión geográfica más difícil y más consecuente que una persona puede enfrentar en un conflicto armado. Los datos históricos sobre esta decisión son extraordinariamente consistentes a través de décadas y geografías distintas. El movimiento masivo de población civil en las primeras fases de un conflicto genera sus propias catástrofes humanitarias independientemente de la violencia directa. Las carreteras saturadas de refugiados han sido objetivos de bombardeo deliberado en múltiples conflictos, desde las columnas de refugiados en Francia en 1940 hasta los corredores de huida en Kosovo en 1999. Los desplazamientos improvisados sin destino concreto, sin recursos adecuados y sin información verificada sobre las condiciones del trayecto, han matado a más personas por hipotermia, deshidratación y violencia oportunista que muchos bombardeos directos. Moverse solo tiene sentido cuando el riesgo de quedarse supera de forma clara y verificable el riesgo del desplazamiento. Si la decisión de moverse es inevitable, la planificación de la ruta requiere criterios que difieren radicalmente de los que aplicamos en viajes normales. La ruta más rápida raramente es la más segura en un escenario de conflicto. Las autopistas y carreteras principales son las primeras en saturarse, las primeras en ser controladas por fuerzas militares o grupos armados, y las primeras en convertirse en objetivos estratégicos. Los estudios sobre patrones de desplazamiento exitoso de civiles en conflictos modernos, incluyendo el análisis detallado de cómo civiles sirios e iraquíes navegaron zonas de conflicto activo entre 2011 y 2016, identifican consistentemente el uso de rutas secundarias y caminos alternativos menos conocidos como un factor diferenciador crítico. El conocimiento previo del territorio, de los caminos rurales, de los pasos alternativos y de las geografías locales es una ventaja que no puede improvisarse en el momento del desplazamiento y que requiere haber estudiado el entorno propio antes de que la necesidad sea urgente. Hay un concepto que los expertos en supervivencia civil denominan el triángulo de viabilidad y que sintetiza de forma elegante la lógica de evaluación geográfica en un conflicto. Para que una ubicación sea viable a medio y largo plazo, debe satisfacer simultáneamente tres condiciones: ausencia o bajo perfil de objetivos estratégicos en el radio inmediato,
acceso a recursos básicos de agua y potencial alimentario sin dependencia total de cadenas de suministro externas, y capacidad defensiva pasiva, es decir, características físicas del entorno que dificulten el acceso no deseado sin requerir defensa activa. Cuando estas tres condiciones se cumplen simultáneamente, los investigadores que han analizado patrones de supervivencia en conflictos prolongados encuentran tasas de supervivencia civil notablemente superiores a la media. Cuando falla cualquiera de las tres, las probabilidades se deterioran de forma no lineal. No existen ubicaciones perfectas, pero la comprensión de estos criterios permite evaluar con criterio real la relativa seguridad de cualquier lugar frente a la alternativa. La historia de los conflictos del siglo XX y del siglo XXI está llena de ejemplos de personas que sobrevivieron no porque tuvieran mejor equipamiento, más recursos o mayor fuerza física, sino porque tomaron decisiones geográficas más inteligentes en el momento crítico. Comprendieron que la geografía no es un telón de fondo pasivo de los conflictos humanos. Es un actor activo que puede protegerte o destruirte, dependiendo de si la lees con conocimiento o con ignorancia. Los civiles finlandeses que sobrevivieron a la Guerra de Invierno de 1939 sabían leer su territorio de una forma que los atacantes no anticipaban. Los partisanos yugoslavos de la Segunda Guerra Mundial convirtieron la geografía montañosa de los Balcanes en su aliada más eficaz frente a un enemigo tecnológicamente superior. En ambos casos, el conocimiento del terreno no fue un complemento de la supervivencia, fue su fundamento más sólido. Hay un tipo de peligro que el cuerpo humano no puede detectar por sí mismo. No tiene olor, no tiene color, no produce dolor inmediato ni ninguna señal sensorial que active el instinto de supervivencia. Puedes estar expuesto durante minutos u horas sin sentir absolutamente nada, y solo días o semanas después comenzar a manifestar síntomas que en ese momento ya son difíciles o imposibles de revertir. La radiación ionizante es la amenaza más psicológicamente perturbadora de un conflicto nuclear, precisamente porque subvierte el mecanismo más fundamental de la supervivencia animal, la capacidad de percibir el peligrar directamente. Y sin embargo, el estudio detallado de los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki en 1945, de los liquidadores de Chernóbil en 1986 y de las poblaciones afectadas por pruebas nucleares atmosféricas durante la Guerra Fría, revela un conjunto de principios de protección sorprendentemente accesibles que redujeron de forma documentada y significativa la exposición y la mortalidad entre quienes los conocían y aplicaron. El principio fundamental de protección radiológica se resume en tres palabras que los especialistas en física de radiación repiten como un mantra: distancia, tiempo y blindaje. Cada una de estas variables reduce la dosis de radiación absorbida de forma independiente y sus efectos se multiplican cuando se combinan. La distancia es la más poderosa de las tres. Duplicar la distancia a una fuente de radiación reduce la exposición a una cuarta parte, no a la mitad, debido a la naturaleza física de la dispersión radiactiva en tres dimensiones. El tiempo es igualmente crítico. Minimizar los minutos de exposición en zonas contaminadas, incluso cuando el nivel de radiación presente no parece inmediatamente letal, reduce la dosis acumulada que determinará los efectos a largo plazo. Y el blindaje que Hollywood imagina como muros de plomo especializados puede ser proporcionado en niveles significativamente protectores
por materiales tan mundanos como tierra compactada, hormigón, ladrillos o simplemente la masa de un edificio convencional interpuesta entre el individuo y la fuente de contaminación. La distinción entre una detonación nuclear estratégica de gran rendimiento y un arma nuclear táctica de baja potencia o un dispositivo radiológico convencional, lo que los expertos denominan bomba sucia, es crítica para entender los protocolos de respuesta correctos, porque los escenarios de exposición y las ventanas de acción son radicalmente diferentes. Una detonación nuclear de gran rendimiento sobre una ciudad produce una zona de destrucción total inmediata, donde ningún protocolo civil es relevante, rodeada por anillos concéntricos de daño decreciente, donde la supervivencia depende casi exclusivamente de la distancia inicial. Pero las armas nucleares tácticas de menor potencia, que constituyen la categoría más probable de uso en un conflicto convencional escalado, producen zonas de contaminación radiológica manejables con protocolos civiles correctamente aplicados. Los estudios sobre Hiroshima y Nagasaki revelaron que un porcentaje significativo de las muertes por radiación en las semanas posteriores a las detonaciones ocurrió entre personas que regresaron a las zonas contaminadas demasiado pronto, no entre quienes se mantuvieron alejados. La información correcta sobre cuándo y cómo moverse fue, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte. Las armas químicas representan una categoría de amenaza diferente en su mecanismo, pero igualmente manejable, con conocimiento previo correcto. La historia de su uso en conflictos modernos, desde los gases de la Primera Guerra Mundial hasta los ataques con sarín en Siria entre 2013 y 2019, revela un patrón consistente que tiene implicaciones directas para la supervivencia civil. La mayoría de los agentes químicos de guerra son significativamente más pesados que el aire, lo que significa que tienden a concentrarse en zonas bajas, sótanos, fosos y áreas deprimidas del terreno, que la intuición de supervivencia podría identificar erróneamente como refugios. Los agentes neurotóxicos, como el sarín o el VX, actúan sobre el sistema nervioso en segundos tras la exposición cutánea o respiratoria, pero su detección precoz es posible mediante síntomas muy específicos y reconocibles, que incluyen contracción extrema de las pupilas, salivación excesiva y contracciones musculares involuntarias. El conocimiento de estos signos permite a personas en el entorno inmediato de una víctima identificar la presencia de un agente neurotóxico y alejarse antes de su propia exposición significativa. Una capacidad que salvó vidas documentadas en los ataques de Guta en Siria en 1913. La protección básica contra agentes químicos en ausencia de equipamiento especializado sigue principios que las poblaciones civiles de la Primera Guerra Mundial desarrollaron empíricamente en cuestión de semanas tras los primeros ataques con cloro en Ypres en 1915. La filtración respiratoria con materiales húmedos, aunque imperfecta, reduce significativamente la absorción de muchos agentes químicos que requieren vías respiratorias para ser efectivos. La cobertura total de la piel con ropa impermeable, incluyendo guantes y protección ocular, interrumpe la vía de absorción cutánea de agentes como el gas mostaza, y la decontaminación inmediata con grandes cantidades de agua corriente tras una posible exposición, un protocolo que los equipos de respuesta química de emergencia aplican universalmente, puede reducir drásticamente la dosis absorbida si se realiza en los primeros minutos tras el contacto.
Ninguna de estas medidas requiere equipamiento especializado. Todas requieren conocimiento previo y la capacidad de actuar con rapidez antes de que los síntomas se manifiesten plenamente. Pero la amenaza invisible que estadísticamente matará a más personas en un conflicto global prolongado no es la radiación ni los agentes químicos, son las enfermedades infecciosas, amplificadas exponencialmente por el colapso de los sistemas de saneamiento, la concentración de poblaciones desplazadas en condiciones de hacinamiento y la interrupción de las cadenas de suministro de medicamentos y vacunas. El tifus, el cólera, la disentería y la hepatitis A son enfermedades que prácticamente han desaparecido de la experiencia cotidiana de las poblaciones occidentales modernas, pero que reaparecen con virulencia devastadora en cuanto las condiciones sanitarias colapsan. Durante la Primera Guerra Mundial, la epidemia de gripe de 1918 mató a más personas que todos los combates directos del conflicto combinados. Durante el asedio de Leningrado, las enfermedades relacionadas con el colapso sanitario fueron responsables de una proporción significativa de la mortalidad civil total. El enemigo microscópico es históricamente más letal que el armado. Los protocolos de protección contra enfermedades infecciosas en condiciones de colapso sanitario son conocidos, efectivos y requieren materiales de bajo costo que pueden almacenarse de antemano. La separación física entre fuentes de agua y puntos de eliminación de desechos humanos, el principio fundamental de saneamiento, que tardó siglos en establecerse como norma universal, debe mantenerse de forma activa cuando los sistemas de alcantarillado dejan de funcionar. La higiene de manos con jabón, que reduce la transmisión de enfermedades gastrointestinales en porcentajes documentados superiores al 40%, sigue siendo efectiva independientemente de si hay agua corriente disponible, utilizando técnicas de lavado con agua almacenada en cantidades mínimas. El almacenamiento preventivo de antibióticos de amplio espectro, en consulta médica previa para evitar resistencias, y de antiparasitarios básicos, es una de las inversiones de preparación con mayor retorno documentado en términos de supervivencia en conflictos prolongados. La amenaza invisible no es invencible, es predecible, y esa predictibilidad es precisamente lo que la hace manejable para quien se ha preparado para enfrentarla. Existe un dato que los investigadores de supervivencia en conflictos armados encuentran de forma tan consistente en tantos contextos geográficos y culturales distintos, que ha dejado de ser una observación y se ha convertido en una ley empírica de la supervivencia humana. Los individuos aislados mueren. Las comunidades organizadas sobreviven. No es una generalización poética ni una aspiración filosófica. Es el resultado estadístico documentado del análisis de patrones de mortalidad civil en decenas de conflictos del siglo XX y del siglo XXI, desde los asedios europeos de la Segunda Guerra Mundial hasta los conflictos contemporáneos en Siria, Yemen y Ucrania. Y sin embargo, la cultura de preparación para emergencias en el mundo occidental está dominada de forma abrumadora por el paradigma del individuo autosuficiente, el solitario con su búnker, su arsenal y sus provisiones, una figura que el cine y la literatura de supervivencia han romantizado durante décadas con una consistencia inversamente proporcional a su validez histórica real. El asedio de Leningrado proporciona el caso de estudio más exhaustivamente documentado sobre dinámica de supervivencia comunitaria en condiciones extremas de la historia moderna.
Durante los 872 días que duró el bloqueo alemán, entre 1941 y 1941, aproximadamente 1 millón de civiles murieron de hambre, frío y enfermedades en una ciudad que había quedado completamente aislada del resto del mundo. Pero cerca de 1,5 millones de personas sobrevivieron en esas mismas condiciones. Los investigadores soviéticos y posteriormente rusos, que analizaron en detalle los factores diferenciadores entre supervivientes y fallecidos, encontraron un patrón que se repetía con una consistencia estadística extraordinaria. Las personas que sobrevivieron tenían redes sociales activas dentro de su edificio o su barrio inmediato. Compartían recursos, información, trabajo físico y, de forma crítica, mantenían una estructura de responsabilidad mutua que impedía la rendición psicológica. Los que murieron primero, con frecuencia antes de que sus reservas físicas se hubieran agotado completamente, eran desproporcionadamente personas que habían perdido o nunca habían tenido esas conexiones comunitarias. La psicología de la supervivencia en conflictos prolongados revela una dimensión que el paradigma individualista ignora completamente. El colapso mental precede invariablemente al colapso físico, y el colapso mental es fundamentalmente un fenómeno social. Los estudios sobre prisioneros de guerra, sobre supervivientes de asedios y sobre poblaciones civiles en zonas de conflicto prolongado identifican el aislamiento social como el factor predictivo más potente de muerte, por causas que no son directamente violencia o privación extrema. El ser humano necesita un propósito que trascienda su propia supervivencia individual para mantener la voluntad de luchar contra condiciones que objetivamente podrían superarse. Ese propósito lo proporcionan los vínculos con otras personas. La responsabilidad hacia los hijos, hacia los vecinos, hacia el grupo. Viktor Frankl, que sobrevivió a campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial y dedicó su obra posterior a analizar los mecanismos psicológicos de esa supervivencia, identificó con precisión clínica que los prisioneros que mantenían vínculos emocionales activos con otros seres humanos, ya fuera en persona o en el pensamiento, mostraban tasas de supervivencia significativamente superiores a aquellos que habían cortado o perdido esas conexiones. La organización comunitaria en condiciones de conflicto no surge de forma espontánea ni instantánea. Requiere una estructura previa, aunque sea mínima, que pueda activarse cuando el caos elimina las instituciones formales. Los modelos más exitosos documentados en conflictos modernos comparten características organizativas que se repiten con notable consistencia. La primera es la división funcional del trabajo basada en competencias reales. Los individuos con conocimientos médicos asumen roles de atención sanitaria colectiva. Los que conocen el territorio asumen funciones de exploración e información. Los que tienen habilidades técnicas se encargan del mantenimiento de infraestructuras básicas. Esta división no es jerárquica en el sentido militar tradicional, sino funcional y flexible, capaz de adaptarse a la pérdida de miembros o a cambios en las necesidades del grupo. La segunda característica es un sistema de información interna que mantiene a todos los miembros actualizados sobre los recursos disponibles, las amenazas identificadas y las oportunidades de reabastecimiento, porque la información compartida dentro de una comunidad tiene un valor multiplicador que ningún individuo puede replicar por sí solo. El intercambio de recursos y habilidades, la economía informal,
que emerge invariablemente en las comunidades que sobreviven a conflictos prolongados, es otro de los mecanismos documentados con mayor consistencia en la literatura sobre supervivencia civil. En Sarajevo, durante el asedio de 1992 a 1996, los investigadores que estudiaron las redes de supervivencia de la población civil encontraron sistemas de intercambio extraordinariamente sofisticados que operaban a nivel de barrio, de edificio y hasta de rellano. El tabaco, el café y el alcohol tenían valor de moneda de cambio con igual o mayor liquidez que el dinero en efectivo. Los conocimientos médicos, la capacidad de reparar generadores, el acceso a información sobre corredores seguros y la disponibilidad de vehículos con combustible eran bienes que se intercambiaban, se prestaban y se negociaban con una lógica económica completamente funcional que había surgido de forma orgánica en cuestión de semanas desde el inicio del bloqueo. Esta economía informal no fue un accidente, fue la arquitectura económica de la supervivencia colectiva. Uno de los aspectos más contraintuitivos de la dinámica comunitaria en conflictos es el papel de la información como recurso primario, equiparable en importancia práctica al agua o la comida. Las comunidades que desarrollaron sistemas efectivos de recopilación, verificación y distribución de información sobre la situación exterior, sobre los movimientos de fuerzas armadas, sobre la disponibilidad de recursos en zonas adyacentes y sobre las condiciones de seguridad de diferentes rutas, tomaron decisiones significativamente mejores que las comunidades que dependían de rumores no verificados o de la desinformación deliberada que todas las partes en conflicto utilizan como arma. En la Ucrania del conflicto iniciado en 2022, las redes comunitarias de información a nivel local, organizadas frecuentemente a través de grupos de mensajería instantánea en teléfonos móviles cuando las redes aún funcionaban, y a través de mensajeros físicos cuando no, fueron identificadas por los propios participantes y por los investigadores externos como uno de los factores más importantes en la capacidad de las comunidades para adaptarse rápidamente a condiciones cambiantes y minimizar las pérdidas civiles evitables. Hay una lección final que la historia de la supervivencia humana en conflictos enseña con una claridad que ninguna cantidad de equipamiento individual puede oscurecer. Las civilizaciones que han sobrevivido a sus peores momentos, los asedios, las invasiones, los colapsos de infraestructura y las epidemias, no lo han hecho porque sus miembros más fuertes o mejor equipados sobrevivieran individualmente. Lo han hecho porque encontraron la manera de convertir la adversidad colectiva en cohesión colectiva. Protegieron a sus miembros más vulnerables no por altruismo abstracto, sino porque comprendieron, con la claridad que solo la supervivencia extrema proporciona, que una comunidad que abandona a sus débiles se debilita a sí misma de formas que ningún recurso material puede compensar. Distribuyeron el conocimiento porque entendieron que la información concentrada en pocas manos es un punto único de fallo que puede eliminar de golpe la capacidad adaptativa de todo el grupo. Y mantuvieron estructuras de confianza y reciprocidad porque descubrieron que la confianza es el lubricante sin el cual ningún sistema de cooperación funciona bajo presión extrema. Todo lo que has aprendido aquí, la gestión del agua y los alimentos, la evaluación geográfica del riesgo, los protocolos frente a amenazas invisibles, la toma de decisiones en las primeras horas críticas, cobra su máximo valor
cuando se aplica en comunidad y no en soledad. El conocimiento compartido se multiplica. Los recursos distribuidos duran más. Las decisiones tomadas con múltiples perspectivas son más robustas. Y la voluntad de sobrevivir, que es al final el recurso más escaso y más determinante en cualquier crisis extrema, se sostiene incomparablemente mejor cuando hay otras personas que dependen de ti y de las que tú dependes. La Tercera Guerra Mundial, si alguna vez llega, no la sobrevivirán los lobos solitarios con sus búnkeres perfectos. La sobrevivirán las personas que hoy, antes de que ocurra nada, han construido los vínculos, compartido el conocimiento y establecido la confianza que en el momento crítico se convertirá en la única infraestructura que ningún bombardeo puede destruir.